Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo cuidar a un pájaro de la calle. Concretamente, en esta segunda parte, vamos a ver cómo cuidar a un pájaro adulto que necesita ayuda. Sin más, empezamos. En algunas ocasiones, algún pájaro de la calle puede necesitar nuestra ayuda y si no actuamos correctamente probablemente acabará muriendo. Por ello podemos encontrarnos básicamente ante dos situaciones. La primera, que nos encontremos a un pájaro adulto, autóctono de la zona, como podría ser un jilguero, verderón, verdecillo, gorrión, o incluso aves más grandes como palomas o tórtolas. Ante esta situación, lo primero que debemos hacer es revisarlo para intentar determinar qué es lo que le ocurre, ya que probablemente puede que tenga algunas heridas a consecuencia de alguna pelea con otros pájaros por territorialidad, porque haya sido atacado por algún depredador natural, como aves rapaces, perros o gatos, porque ha sufrido algún accidente, como por ejemplo que se haya chocado con algún cristal, o incluso en épocas calurosas, porque haya podido sufrir algún golpe de calor. En el caso de que el pájaro tenga algún tipo de herida, si son heridas graves, lo que debemos hacer es acudir inmediatamente a un veterinario, mientras que por el contrario, si son heridas superficiales, lo podemos atender nosotros mismos en casa hasta que el pájaro esté completamente recuperado. No obstante, siempre que nos encontremos a un pájaro en la calle, tenemos la opción de llamar a un centro de recuperación de aves de nuestra zona y comentarles la situación para que ellos mismos se hagan cargo del pájaro. Sin embargo, puede que por nuestra zona no haya este tipo de centros, o incluso en algunos momentos del año, este tipo de centros tiene demasiado trabajo y será difícil que puedan ayudarnos, por lo que en estos casos solo nos queda la opción de ayudar al pajarito nosotros mismos. Para ello, sería necesario alojarlo en una jaula del tamaño adecuado, que tenga suficientes posaderos y que tenga comederos y bebederos interiores para que pueda acceder fácilmente en todo momento tanto al agua como a la comida. Es muy importante que los comederos sean interiores, porque si le ponemos la comida en los típicos comederos exteriores, que tienen la mayoría de jaulas para pájaros domésticos, probablemente no encuentre bien la comida, ya que por lo general no saben meter la cabeza por el agujero de los garrotes, y más aún si el pájaro está herido y está estresado por la situación. Además, si vemos que el pájaro no come porque está muy débil, tendríamos que preparar una papilla especial que sea bastante nutritiva, con vitaminas y electrolitos, para facilitarle una pronta recuperación, para que de esta manera pueda recuperar la energía mínima que necesita para poder alimentarse por sí solo. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, voy a dejar el enlace a un vídeo en el que explicaba cómo preparar una papilla de forma casera para en el caso de que no podáis adquirirla en una tienda de animales de vuestra zona y la necesitéis con urgencia. Y en el caso de que el pájaro haya sufrido algún golpe de calor a consecuencia de las altas temperaturas, sobre todo en horas puntas del verano, lo que podemos hacer es preparar un suero casero y dárselo con una jeringuilla poco a poco para que vaya hidratándose. Para ello, simplemente en un vaso de agua añadiremos la punta de una pequeña cucharada de azúcar, otra de sal, un poquito de bicarbonato y 2 cucharadas de zumo de limón. Diariamente, sería aconsejable ir realizando los cuidados que necesita y observar su evolución para que posteriormente, una vez que el pájaro esté completamente recuperado, lo introduzcamos de nuevo en su medio natural, en una zona segura donde haya pájaros de su misma especie. Si la zona donde lo encontramos por primera vez es una zona segura, lo recomendable es liberarlo en ese mismo lugar, ya que seguramente conozca bien la zona y de esta forma facilitaremos su adaptación. Y la segunda situación que podemos encontrarnos es que nos encontremos en la calle un pájaro doméstico que se haya perdido al salir de su jaula por error, es decir, algún periquito, ninfas, agapornis, canarios o cualquier otro tipo de aves exóticas que se suelen tener en los aviarios o en casa como mascota. Ante esta situación, lo primero que tenemos que intentar es atraparlo con mucho cuidado, ya que este tipo de pájaros, al ser domésticos, no son capaces de adaptarse a la vida en libertad, por lo que no pueden encontrar por ellos mismos ni alimento ni agua, no soportan las condiciones meteorológicas y no saben defenderse del ataque de depredadores. Por lo tanto, no suelen sobrevivir en condiciones normales, más de 48 o 72 horas, por lo que es conveniente cogerlos y ponerlos a salvo. Una vez que lo tengamos, lo recomendable es observar que no tiene ningún tipo de herida o problema y alojarlo en una jaula de tamaño adecuado a su especie, ofreciéndole agua y comida porque probablemente lleve bastante tiempo sin comer ni beber. En este caso, sería aconsejable acudir a un veterinario y comentarles la situación para que le haga un chequeo y comprobar que no tiene ningún tipo de problema o enfermedad. Y a la vez, es muy importante buscar su hogar, porque seguramente tanto él como sus dueños estén deseando reencontrarse. Para ello, podemos poner anuncios y carteles por la ciudad, o incluso a día de hoy podemos utilizar nuestras redes sociales. Y en el caso de que no aparezcan sus dueños, lo podemos adoptar y ofrecerle la vida que se merece,
ya que él nos lo agradecerá y esta bonita amistad quizás sea el inicio de una bonita afición. Dale like al vídeo y compártelo con tus compañeros para poder ayudar a aquellos pajaritos que necesiten nuestra ayuda. Te invito a que te suscribas gratis al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo la primera parte de este vídeo y como siempre te espero en el próximo vídeo.